Bien, queridos y queridas estudiantes de tercero medio, esta semana corresponde el material teórico y está relacionado con el análisis literario. Ya hasta el momento habíamos visto materias, contenidos, y esto no es que no sea materia, pero tiene más que ver con su propia apreciación respecto de obras literarias, ¿ya? Y en este caso vamos a analizar un poema, uno de los poemas más famosos, que se llama El Cuervo, de Edgar Allan Poe. Edgar Allan Poe seguramente a ustedes les debe sonar porque hay varios cuentos de él que son muy famosos, por ejemplo, El Corazón delator o El Gato Negro, ¿ya? Los crímenes de la calle Morgue también son bastante conocidos. Y están generalmente dentro de los textos escolares de la asignatura de lenguaje. Edgar Allan Poe es uno de los mejores cuentistas que ha habido en la historia. Y bueno, vamos a analizar algunos hitos biográficos importantes. Primero, bueno, tuvo una difícil vida familiar. Su padre lo abandonó, su madre murió cuando él era pequeño, ¿verdad? También tiene una historia bastante trágica con respecto a su matrimonio. A los 27 años se casó con su prima Virginia, de 13 años. En ese tiempo la gente se casaba muy joven. Y ella murió de tuberculosis solo 11 años después, es decir, a los 24 años. ¿Ya? El Cuervo es probablemente una de sus más famosas obras y trata acerca de un estudiante que llora la muerte de su amante. Y esto fue un éxito instantáneo para este artista, ¿ya? Obviamente, sí, probablemente inspirado en su propio duelo, ¿ya? En la pérdida que tuvo de su esposa. Las causas de su muerte no están del todo claras, lo que sí, Allan Poe murió en la pobreza, ¿ya? Aunque fue en parte reconocido en vida, no lo suficiente como para ser un escritor que viviera acomodadamente, como otros de esa época, ¿ya? Fue el primer escritor profesional de Estados Unidos y ha inspirado a muchos por más de 175 años, ¿ya? Sus cuentos siguen siendo muy estudiados, muy admirados también, ¿ya? Y existen varias adaptaciones respecto de sus relatos. Son yo creo que de los cuentos más famosos podríamos decir que son los de Edgar Allan Poe. En este caso nosotros vamos a ver El Cuervo, que es un poema que narra una historia de todas maneras, ¿ya? Bien, El Cuervo de la Guarda, dice acá, ¿ya? Este es un pictoline. Estas como infografías, ¿verdad? Que de repente aparecen en internet, que me parece un poquito más, que resume un poquito la trama, aunque más adelante vamos a ver igual de qué se trata. Durante mucho tiempo Edgar Allan Poe vivió en constante bancarrota. Había días en que solo tenía pan y melaza para comer y tenía que salir a la calle a mendigar. Harto de su situación, Poe comienza a hacer análisis de mercado para ver qué es lo que más lee la gente, ¿ya? Análisis de mercado quiere decir, bueno, qué es lo que la gente consume en el sentido de no productos, sino que en este caso la escritura, que era su fuente de trabajo, ¿cierto? Y entonces empieza a ver que a la gente le gustan las historias góticas con algunos elementos sobrenaturales y entonces decide crear El Cuervo. Estaba en una situación económica desastrosa, ¿ya? Entonces él crea El Cuervo como una forma de poder subsistir, ¿ya? Para que fuese efectivamente publicado su cuento y que a la gente le gustara y entonces le pagaran por el cuento, ¿ya? La idea era poder no morirse de hambre, ¿ya? Y entonces, bueno, este análisis funciona, el análisis que él hace respecto a lo que a la gente le gusta, y El Cuervo se reimprimió 10 veces en su primer mes y se convirtió en un rotundo éxito, ¿ya? Fue una obra que a la gente le encantó, ya tuvo muy, muy buena aceptación. Acuérdense que nosotros hemos visto en otras oportunidades el contexto de producción y el contexto de recepción, lo hemos visto en otras guías anteriores, y claro, el contexto de producción entonces es la novela gótica, ya al menos del estado del arte en ese momento, ¿verdad?
Entonces, lo que se consumía en ese tiempo, consumía entre comillas, lo que la gente buscaba en la lectura eran estas historias góticas con tintes sobrenaturales. Y Allan Poe hace un estudio, empieza como a interesarse por el contexto de producción de lo que él iba a crear, y lo hace a sabiendas, no es como algo que, llegó la inspiración, ¿ya? Obviamente también toma elementos de su vida personal, como veíamos anteriormente, y el contexto de recepción entonces tiene que ver con el éxito que tuvo. Una vez que su obra es leída y le gusta mucho a la gente, entonces eso tiene que ver con el contexto de recepción, de cómo es recibida su obra. Veamos, ¿de qué se trata esta obra, El Cuervo? Aquí aparece un resumen, yo sé que se ve un poquito feo en la pantalla, pero lo voy a tratar de leer, ¿ya? No aparece el nombre del personaje principal, del protagonista, pero sí sabemos que está leyendo libros viejos, ¿ya? Con la intención de olvidar a su amada Leonora que ha muerto. Normalmente se le tilda como a este protagonista como un joven estudiante, ¿ya? No pensemos en la idea de universitario actual, sino un hombre de quizás 20 y tantos años que está estudiando probablemente medicina o leyes o una de esas carreras, que no había tantas carreras en ese tiempo tampoco como para estudiar, pero un hombre que lee mucho, ¿ya? Hasta que golpean la puerta de su habitación y de algo, tiene una corazonada, algo como que le empiezan, ¿cierto?, a palpitar más fuerte el corazón y cosas así, ¿ya? Nuevamente se escucha golpear de nuevo la puerta y esta vez también la ventana, ¿ya? Cuando el joven va a investigar, un cuervo entra en su habitación. Y sin prestar atención al hombre, el cuervo se posa sobre un busto de Palas. Palas es Atenea, ¿ya? Este elemento aparece citado acá. Según los críticos, más especialistas como en Edgar Allan Poe, dicen que introducir el busto de Palas Atenea, que es una diosa griega, ¿cierto? Un busto es una imagen como de aquí para arriba, ¿ya? De la diosa griega, y tenía que ver un poco como para llegar a todo el tipo de público, no solamente la gente que leía por entretención, sino también al público que era más educado, ¿ya? Y que este elemento le podría haber causado mucha impresión. Entonces, tenemos a este joven que está muy triste por la pérdida de su amada, Leonora. Escucha el golpeteo en su puerta, luego en la ventana, el cuervo entra y se posa encima del busto de Atenea. Al principio lo encuentra cómico y divertido y el hombre le habla al cuervo, ya le pregunta su nombre. Pero el cuervo le dice nunca más. En inglés, nevermore. Ya, nevermore. Esa frase aparece durante todo el cuadro. El narrador se muestra sorprendido ante la capacidad del ave para hablar, si bien no dice otra cosa. Ya, en todo momento el ave dice nunca más. Supone que el cuervo aprendió a decir nunca más de algún amo infeliz, o sea, de algún dueño que tuvo, y que es lo único que sabe decir. El narrador comenta que su amigo pronto se irá volando de su vida, así como otros amigos se han ido volando antes, junto con sus esperanzas. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, él está muy melancólico, recordemos que se ha muerto su amada, y entonces piensa en este cuervo que seguramente, claro, en este momento le está haciendo compañía, pero que en algún momento lo va a dejar solo, como también lo dejó Leonora. Y le habla el cuervo. El cuervo le vuelve a decir nunca más. El narrador se convence de que esa es la única palabra, nevermore, ¿verdad? Y entonces el narrador coloca su silla junto enfrente del cuervo para hacerle más preguntas. Se queda ahí pensando y su mente lo lleva de nuevo a la pérdida de Leonora. En el lugar también se describe el retrato de Leonora que colgaba ahí en la pared, ¿ya? Y entonces empieza un poco a ponerse un poco más dark de lo que ya era, más oscuro. Y entonces piensa que esta criatura quizá no es una ave realmente, sino que es como algo maligno, ¿verdad?
y le dice al cuervo que se vaya, lo persigue. Entonces, bueno, en realidad el pájaro se las ingenia para no irse de la habitación. Recordemos que estas habitaciones son de altas murallas y cosas así, entonces no era llegar y pillarlo. El protagonista no lo logra pillar. Y el cuervo se queda ahí sobre el busto de Palas Atenea. Para siempre. ¿Cuál es la interpretación que se le puede dar a este poema que cuenta este relato? Es que de alguna manera esta soledad y tristeza que reencarna el cuervo nunca lo iba a dejar, ¿ya? De alguna manera como que este cuervo representa esta tristeza que siente el protagonista. Bien, ¿en qué consiste la actividad de la próxima semana? Bueno, van a leer el poema El Cuervo. Es largo, pero no extremadamente largo. No es tan terrible, ¿verdad? Y por favor, mientras lo vayan leyendo, vayan fijándose en qué les produce. ¿Por qué? Porque la idea de esta actividad es fijarnos en el efecto estético que produce en nosotros la lectura de un poema o la lectura de un relato, ¿ya? Entonces, ¿qué me produce este relato, o sea, este poema? ¿Qué me produce, por ejemplo, la luminosidad, las palabras, el ambiente, el estado de ánimo del protagonista? ¿Qué les llama la atención? Si hay algunas palabras que no entiendan, entonces si pueden la buscan. Hay algunos elementos que les cause sorpresa, confusión, no entienden algo, entonces tienen tiempo un poquito como para ver eso. Ya saben ya que van a tener que analizar El Cuervo de Edgar Allan Poe. Y bueno, responder algunas preguntas que pueden ser las que aparecen acá o también otras aparte, ¿ya? Por ejemplo, ¿en qué situación se encuentra el protagonista antes de que llegara el cuervo? ¿Qué ocurre con nosotros, por ejemplo, cuando experimentamos la pérdida de un ser querido? Y esas preguntas como para ponerse un poco en el lugar del protagonista y ver qué es lo que ocurriría si es que nos ocurre, o sea, si es que nos vemos en una situación así, que como tan lúgubre y tan oscura como este cuervo que sabe hablar y que dice a cada rato nunca más, ¿ya? Y por último, ¿cuál es la interpretación que le dan ustedes al poema? Porque, claro, el final abierto es que el cuervo se queda ahí para siempre, pero, claro, yo les puse ahí como que podía representar la tristeza, que nunca se va, pero puede que ustedes le den otra interpretación o que sean incluso más complejas, ¿ya? Entonces, traten de darle una vuelta. Y ahora les voy a mostrar un video de la parodia que hacen los Simpsons respecto de este poema, que la verdad yo lo encuentro bastante bueno, ¿ya? Existen otras adaptaciones en YouTube disponibles, pero me gustó más esta, la verdad. Pero hay varias, así que si quieren buscar otra, adelante. Ya les voy a mostrar solamente la de los Simpsons, no la que aparece en el otro enlace. Ya, este era el video que les quería mostrar, ¿ya? El programa no me deja grabar el audio del computador, entonces tengo que reproducirlo aquí en el celular. Voy a tratar de que sea al mismo tiempo todo para que quede sincronizado, ¿ya? Vuela, descuida, no vas a aprender nada. Se llama El Cuervo. No me resulta. Ay. Vuela, descuida, no vas a aprender nada. Se llama El Cuervo. Al filo de una lúgubre medianoche, mientras débil y cansado, en tristes reflexiones embebido, inclinado sobre un viejo y raro libro de olvidada ciencia, cabeceando, casi dormido, oyóse de súbito un leve golpe. Como si suavemente tocaron a la puerta de mi cuarto. ¡Es un visitante! Dije musitando. Tocando a la puerta de mi cuarto. Eso es todo y nada más. ¿yo puedo asustarme? Bart está estableciendo la situación. Ah, qué lúcido recuerdo de un gélido diciembre, espectros de brazos
masas moribundas reflejadas en el suelo, angustia del deseo del nuevo día, en vano encareciendo a mis libros y de tregua mi dolor, dolor por la pérdida de Leonora. ¡Oh, Leonora! La única virgen radiante, Leonora por los ángeles llamada, aquella sin nombre para siempre. Y el crujir triste, vago, escalofriante de la seda de las cortinas rojas, llenábame de fantásticos terrores jamás antes sentidos. Y ahora aquí, en pie, callando el latido de mi corazón, repito: Es un visitante a la puerta de mi cuarto, eso es todo y nada más. ahora mi ánimo cobrará bríos, y ya sin titubeos. ¡Señor! Dije: ¡Oh, señora! En verdad, vuestro perdón imploro. Mas el caso es que adormilado, cuando vinisteis a tocar, tan quedo vinisteis a llamar a la puerta de mi cuarto, que apenas pude creer que os oía. entonces abrí de par en par la puerta. Más vale que esto sea bueno. Oscuridad y nada más. ¿Sabes que me hubiera asustado de verdad? ¿Qué? Cualquier cosa. Vuelto a mi cuarto, mi alma toda abrazándose dentro de mí, no tardé en oír de nuevo tocar con mayor fuerza. Ciertamente algo sucede en mi ventana. Veré pues lo que sucede penetrando así en el misterio. De un golpe abrí el portillo. Y entró un majestuoso cuervo de los santos días idos, sin asomos de reverencia, ni un instante quedo, y con aires de gran señora de gran dama fue a posarse en el busto de pala sobre el dintel de mi puerta. Posado inmóvil y nada más. ¿Aún con tu cresta cercenada y mocha? Le dije: ¿No serás un copo de hórrido cuervo vetusto y amenazador, evadido de la ribera nocturna? Dime cuál es tu nombre en la ribera de la noche plutónica. Y el cuervo dijo: Vete al diablo. Basta, dijo nunca más. Y eso es todo lo que decía. Está bien. entonces el aire me pareció más denso, empujado por invisible incendiario, ¡Maldito incensario! mecido por serafines que revoloteaban sobre mi cabeza. ¡Miserable! Dije: Tu Dios te ha concedido por estos ángeles una tregua de repente de tus recuerdos de Leonora. Apura este dulce nepente y olvida a tu ausente Leonora. y el cuervo dijo: Nunca. ¡Oh! ¡Sea esa palabra nuestra señal de partida! ¡Pájaro maligno! le grité presuntuoso. ¡Vuelve a la tempestad, a la ribera de la noche plutónica! ¡No dejes pluma negra alguna prenda de la mentira que profirió tu espíritu! ¡Deja mi soledad intacta! ¡Abandona el busto del dintel de mi puerta! ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! Y el cuervo dijo: Nunca más. ¡Aparta tu pico de mi corazón y tu figura del dintel de mi puerta! y el cuervo dijo: Jamás. ¡Pequeño rufián! ¡Oh! ¡Ven acá! ¡Ven acá, maldito cuervo! Y el cuervo nunca se fue, aún sigue posado en el pálido busto de palas. En el dintel de la puerta de mi cuarto, y sus ojos parecen los de un demonio soñando, y la luz de la lámpara se derrama sobre él y tiende en el suelo su sombra. Y mi alma del fondo de esa sombra que flota sobre el suelo no podrá librarse nunca más. Bueno, recordemos que estamos en Los Simpsons, ¿ya? Pero... Ay. Estaba reproduciendo otro video. La verdad es que esta es una adaptación bastante buena, o sea, teniendo en cuenta que es una parodia, ¿ya? Uy, ahora se va a producir esto. Pero la idea, chiquillos y chiquillas, es que se puedan hacer una idea de lo que trataba el cuerpo, ¿ya? Obviamente no es suficiente que hayamos visto este video como para que después puedan responder las preguntas de la próxima semana.
pero les puede servir de ayuda o de motivación, ¿ya? Si pueden avanzar con la lectura del poema, mejor todavía. La verdad es que vi una forma en la que estaba ordenado que eran 2 planas, ya no es mucho, y teniendo en cuenta que un poema es menos todavía. Así es que si pueden avanzar en eso, mejor aún, ¿ya? Y sobre todo con las palabras que puedan resultar un poquito complejas. Incluso aquí en el doblaje latino había algunas palabras un poquito viejas, ¿ya? Eso, que tengan una buena semana y cualquier cosa me preguntan, ¿ya? Adiós.